Se encuentra con nosotros César Ulises Treviño, quien es director general de Bioconstrucción y Energía Alternativa. Usted lo conoce, ha charlado varias veces con nosotros. Justo el año pasado hablamos de varios premios o certificaciones LEED que se dieron o se otorgaron a varios edificios. Y es que a finales del año pasado se realizó un estudio sobre la actividad de construcción ecológica en todo el mundo y se descubrió pues que esta se ha incrementado. Ya los desarrolladores, los constructores pues son socialmente más responsables y precisamente utilizan materiales pues más ecológicos y buscan que sus edificios sean no solamente durante la construcción, sino post-construcción, pues sean totalmente ecológicos. ¿Correcto, mi querido Ulises? Así es, Luis, así es. Efectivamente, fíjate que este estudio reciente ya trae una tendencia de los últimos 5 años y se corroboran muchas de las proyecciones en lo que refiere a este apetito que tú mencionas sobre la sustentabilidad. Y creo que algo muy relevante a mencionar en este estudio, que dicho sea de paso, es aplicado en más de 20 países. Hubo más de 2,000 entrevistados entre arquitectos, ingenieros, contratistas, desarrolladores, y ha sido promovido por la empresa Carrier, el Consejo Norteamericano de Edificación Sustentable, Autodesk y el Consejo Mundial de Edificación Sustentable. Pero la principal conclusión es precisamente que este apetito ha crecido, y particularmente en México, Luis, a más de un 200% en 3 años. De 2015 al 2018 hay ya más interesados en diseñar y construir de una manera respetable con el entorno. Y cuéntanos, nuestro auditorio se pregunta por qué es importante y en qué beneficia a la sociedad y desde luego a los propietarios de esos edificios que se construyen de forma ecológica, por decirlo de algún modo, o socialmente responsables. Sí, absolutamente. Fíjate que inclusive se enuncian las principales razones sociales, ambientales y económicas. Y rápidamente les comparto ellas. Las razones sociales para construir de una manera ecológica es el salud y bienestar de los inquilinos, mejores prácticas de negocio y mayor productividad. Esas son las principales razones sociales. Las ambientales es reducción en el consumo de energía y agua, protegiendo más los recursos naturales, menores emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en interiores. Y las razones económicas, muy importantes. De paso, ¿no? Porque ¿Mandé? Digo de paso, porque además hay que decirlo, al final al que compra y luego al que disfruta, que vamos, tiene el uso, gozo y disfrute del edificio, pues le resulta más económico que si no tuviera todos estos aditamentos que lo hacen ecológico, ¿no? Exacto, las razones económicas es el menor costo operativo, un incremento en la plusvalía de los bienes raíces y reflejado en mejores precios de venta o de renta. Claro, sin ninguna duda. Entonces, este estudio denominado World Green Building Trends 2018, ¿qué resultados arrojó? Cuéntanos. Pues mira, algo muy relevante es que por primera vez, ya en 8 años, esto se ha hecho prácticamente trienalmente, empieza a destacarse el aspecto de la salud y el bienestar en los edificios. ¿Recuerdas que en una conversación anterior hablábamos precisamente cómo lo que llamamos la edificación sustentable 1.0, pues era entender que un edificio ecológico o con beneficios ambientales, pues tenía ventajas económicas, las que acabamos de mencionar. Pero ahora estamos hablando en cómo un edificio sustentable mejora la salud y la productividad de los inquilinos, de los usuarios. Y eso se está convirtiendo en una tendencia, lo que ahora llamamos la edificación sustentable 2.0, y eso se reporta ya prácticamente en todos los países entrevistados. Y una segunda conclusión muy importante es que más del 30% de todos estos entrevistados ya reportan un incremento del más del 10% en el valor de sus propiedades, ya sea edificios nuevos o existentes sustentables, ya están reportando un incremento en esa plusvalía de más de un 10%. Pues bueno, sin duda es por supuesto, un incentivo tremendo, y hay que decir que además algunos gobiernos, como el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, también está aplicando algunos descuentos en el predial a quien tiene, pues digamos que estos aditamentos ecosustentables, y pues qué motivación, digo, la económica, por supuesto que debe ser importante, pero qué mejor que además estemos aportando al medio ambiente menos o cero emisiones
de contaminantes, ¿no? ¿Dirías tú que esa es la motivación que deberían tener los inversionistas y los propios desarrolladores, en crear estos edificios sustentables? Sí, en realidad se han identificado precisamente oportunidades o retos en el tema de la falta de incentivos públicos, pero como bien lo mencionas, por ejemplo, en este programa de certificación de edificios sustentables de la Ciudad de México es un referente a nivel internacional y está funcionando, pero el porqué o los detonantes que encontramos es precisamente que también estamos ya alineándonos a las cada vez más exigentes regulaciones ambientales y porque de alguna manera también estamos participando de una transformación del mercado. O sea, el mercado está cambiando y definitivamente va alineándose a esta condición en la que vamos a buscar edificios más inteligentes, más eficientes y que tengan lógicamente la capacidad de aportar a la tendencia y al futuro de nuestras ciudades, las ciudades inteligentes. Pues sin duda, la verdad es de que México es un ejemplo y hay que decir, tuve la oportunidad yo precisamente, mi querido Ulises, de entrevistar aquí en el programa el año pasado a un desarrollador que fue el primer desarrollador de vivienda, fue una torre de departamentos que recibió esta certificación de sustentabilidad, esta certificación denominada LEED, que pues bueno, es un ejemplo porque fue el primero en la Ciudad de México. Ya habían recibido esta certificación algunos otros edificios comerciales, por supuesto de oficinas, etcétera, algunas plazas comerciales, pero fue el primero de vivienda y yo la pregunta que le hice que me llamó la atención y que me parece más destacable de toda la entrevista es que le preguntaba yo cuál fue el costo, cuál fue la diferencia de precio. Y me dijo que incluso el haber buscado materiales cercanos, que eso hace pues que sea sustentable porque se gasta menos combustible en trasladarlos, y haber buscado materiales también con pues hechos de productos sustentables, al contrario, le redujo el costo del inmueble. Entonces parece increíble, ¿no? Porque uno pensaría, oye, va a salirme más caro porque voy a tener que poner paneles solares, sistemas de recolección de agua, pero al final puede salir más barato y eran departamentos de lujo, ¿eh? Excelente, pues qué bueno que ya tengamos en México estas historias, estos casos de éxito, porque eso demuestra efectivamente que se puede lograr mucho más si se hace una adecuada planeación y diseño, donde logras potenciar las sinergias y los beneficios entre estos elementos de sustentabilidad, llámense tecnología o materiales, y qué bueno, ojalá y sean cada vez más de los proyectos que tengamos en México para compartir, donde, como tú dices, ya ni siquiera hay un costo adicional en el arranque del proyecto y seguramente los costos operativos, la diferenciación de mercado de esos productos, pues seguramente le dan una ventaja competitiva grandísima. Sin ninguna duda, mi querido amigo, la realidad es de que ojalá que siga creciendo. ¿Qué sería? ¿Cuáles son las amenazas tú? ¿Qué crees que podría, digamos, que detener esta expansión en este tipo de construcciones? Bueno, puede ser efectivamente una falta de mayores incentivos o apoyo político. Yo creo que hay cada vez mayor sensibilidad, tanto pública como de las autoridades. Entonces, yo quisiera pensar que realmente ya la maduración de la edificación sustentable, su aplicación y sus beneficios, ya es algo que va a jugar en favor de multiplicar este tipo de edificaciones, este tipo de inversiones. Yo creo que la parte tecnológica también ya está muy superada y básicamente lo que la academia inclusive, la educación también ya está desarrollando capacidad y conocimiento en los nuevos profesionistas del sector. Entonces, más bien el reto que yo percibiría es efectivamente esta transición de entender ahora la eficiencia de los edificios singulares en un universo mayor que es ahora la ciudad inteligente, ¿no? La que sea la ciudad completa, la comunidad completa, sin ninguna duda, mi querido Ulises. Creo que ese es el futuro, esos son los retos de la industria. Y qué bueno que, como decías bien tú hace un momento, que ya tengamos en México estas historias, estos ejemplos, y que es el primero de muchos, ¿no? Ojalá que muchos desarrolladores que nos escuchen estén ya pensando en implementar esta energía alternativa o el uso de estas energías alternativas en sus edificios. Muchas gracias, como siempre, el ingeniero César Ulises Treviño, por platicar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Un placer. Muchas gracias, Luis. Al contrario, continuamos.